enviamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares, México, Centroamérica, diferentes condados alrededor aquí de Garland, Texas. Sabemos que la palabra es efectiva y que a través de las ondas radiales sabemos que estamos llegando a diferentes lugares, a lugares que quizás humanamente, como siempre digo, no podemos llegar, pero a través de este ministerio lo estamos haciendo. Amén. Y pues como siempre enviamos un saludo y vamos a compartir el versículo del día de hoy, que es Proverbios 4:23, y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, no importando la adversidad, la prueba, la lucha, el proceso por el cual tú estés pasando, pero por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y sabemos que es un versículo muy especial y muy poderoso. Amén. Y pues bueno, me dicen que del clima, y pues ahorita el clima no lo tengo, nada más digo que Dios nos ayude, porque está caliente, está con lluvia, y pues como estamos en Dallas, como estamos en Texas, quién sabe si más de rato vaya a caer hasta nieve. Amén. Y bueno, vamos a compartir esta pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón, el poder compartir el día de ayer. El día de ayer meditando y Dios trayendo una palabra personalmente a mi vida, y meditando en esta persona, lo que era la historia de Rebeca, dije de cómo ella en un momento quiso hacer la voluntad de Dios, pero de repente se desvió, y estaba meditando en todo eso. Dije, la voluntad de Dios en nuestra vida, porque sabemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta, es lo mejor para nosotros. Y antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Sabiendo que Él tiene el control. Padre, en esta hora te damos gracias, te damos honra y gloria. Y venimos, Padre, orando y presentando este tiempo, Dios mío, delante de ti, poniendo esta palabra en tus manos. Y te pido con todo mi corazón que en esta hora seas tú, Dios mío. Seas tú hablando, ministrando los corazones, las vidas de aquellas personas que la estarán escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la voluntad de Dios, y nos vamos a basar en Mateo 26, capítulo 39. Mateo 26, capítulo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino que se haga como tú quieras. Lo que Cristo quiso decir que pasara esta copa ha sido muchas veces el tema de discusión, y es dudoso que Cristo estuviera orando para que se le salvara de la muerte, porque Él estaba resuelto a morir por el pecado de la humanidad, hacer la voluntad de Dios. Dice Lucas 22:42 que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Muchas veces nos encontramos en el lema, en la lucha de entre que hacer lo que nosotros queremos o hacer lo que Dios nos está mandando hacer, lo que Dios desea para nuestras vidas. Nuestra voluntad puede ser guiada muchas veces por emociones, deseos, planes personales, mientras que la voluntad de Dios está guiada por su amor, por su sabiduría y por un propósito eterno. Y es muy cierto, y algo que compartía con una hermana, de que ahorita en el tiempo que uno está trabajando, que está discipulando mujeres, muchas veces lo que ellas quieren hacer es hacer su voluntad. Y es aquí donde entra el trabajo de uno como mentor, el orar para que la gente, el hombre o la mujer, podamos entender que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad personal. ¿Qué es mi voluntad? Es lo que yo deseo, lo que yo pienso o lo que yo planeo ser. Pero la palabra dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cuál es la característica de hacer mi voluntad? Muchas veces lo que buscamos es la comodidad. Oh, porque esto está más fácil, porque esto es más cómodo. No es tanto el trabajo, es hacer las cosas de una manera rápida, buscarlas de una manera, pero en el momento.
Muchas veces nuestra voluntad se basa en nuestras emociones y muchas veces somos egoístas porque es mi voluntad, mi deseo, mi pensamiento, lo que yo quiero. Y no siempre se considera el propósito de Dios. Uno de los ejemplos es el famoso profeta Jonás, que quiso oír de la voluntad de Dios porque él quería hacer su voluntad. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Y tenemos que tener en cuenta que es el plan perfecto y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 lo dice más que claro, dice, porque yo sé los planes que tengo para nosotros, planes de bien y planes que no son de calamidad. ¿Cuál es la característica de la voluntad de Dios? Y es lo que a veces no entendemos y nos cuesta captar. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tú estás tomando en cuenta hoy? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Muchas veces Dios nos manda a decir que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes, y aún uno a manera personal ha estado orando, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Aún uno le dice a manera personal, Señor, ayúdame a poder cumplir tu voluntad en mi vida, porque en mi fuerza yo no puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos presentan cosas de una manera más fácil, en una manera más cómoda, en una manera más rápida, cuando sabemos que aún muchas veces la voluntad de Dios es en el tiempo perfecto de Dios. Pero ¿cómo saber si estoy siguiendo mi voluntad o la voluntad de Dios? Y es donde muchas veces Dios, como sus hijos, nos está confrontando. ¿Y cómo estoy siguiendo mi voluntad cuando tomo decisiones sin orar? Y es algo que yo siempre testifico, cuando yo siempre comparto, y se puede escuchar muchas veces chistoso, pero es cierto. Cuando estaba a punto de nacer, mi hijo, que ahorita ya va para 12 años, el más pequeño, me acuerdo que un sábado en la mañana salimos a las tiendas a buscar la famosa carriola, a buscar el famoso portabebé, a buscar las cosas que se necesitaban al momento de salir del hospital. Y como andábamos apurados, queríamos hacer las cosas de una manera rápida, una manera fácil, cómoda. Salimos, anduvimos en varias tiendas, buscamos algo accesible a nuestra economía, y llegó un momento de frustración y de desesperación. ¿Por qué? Porque mirábamos la misma carriola en diferentes lugares, diferentes precios. De repente una estaba en 500, otra estaba a 450, volvíamos otra vez a 500, $600, y decíamos, pero ¿cómo es posible? Y nos cuestionábamos y nos daba risa, como que llegó la frustración, como que llegó el coraje, hasta que nos metimos al carro y le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón al Espíritu Santo. Literalmente yo me agarré a llorar y dije, Señor, perdónanos, porque aún en esto que podemos decir que es algo pequeño, que es algo simple, pero que nosotros estábamos necesitando y era algo urgente para poder estar bien y que no andar a las carreras después. Yo digo, Señor, perdónanos, porque en verdad estamos tomando acción, estamos queriendo comprar algo sin pedirte a ti el consentimiento. Hermana, pero solamente era una carriola, pero aún en las cosas más pequeñas tenemos que tomar la decisión correcta, que sea de parte de Dios. Estamos siguiendo nuestra voluntad cuando tomamos decisiones sin orar, nos agarramos a orar, nos agarramos a pedirle perdón, y Señor, toma control. Nos fuimos a comer, y ya para finalizar, algo que dice el pilón, nos fuimos a una tienda, y es muy raro que en ese lugar vendan cosas para bebés. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nos fuimos y en la mera esquina estaba lo que andábamos buscando durante todo el día. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la encontramos en un precio, pero literalmente exageradamente barato, nuevecita, de paquete, en menos de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Y es ahí donde Dios dice, es que es a mi manera.
¿Cómo saber si estoy siguiendo mi voluntad o la voluntad de Dios? Cuando me guío por mis sentimientos, cuando hago las cosas por mi emoción. Otra manera es cuando busco mi beneficio antes que obedecer. Y tristemente muchas veces el cristiano, este es uno de los factores. Tristemente, no es la mayoría, en algunos casos, que buscamos primeramente un beneficio propio, un beneficio personal, un beneficio favorable para nuestra persona. Y preferimos buscar un beneficio personal antes que obedecer lo que Dios nos está mandando hacer. Estoy siguiendo mi voluntad, cuando ignoro la palabra de Dios, cuando sabemos que todo lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, la respuesta correcta está en la palabra de Dios. Y muchas veces la respuesta que Dios nos manda a leer no es la que nosotros queremos vivir. Ignoramos su palabra. Estoy siguiendo la voluntad de Dios cuando oro antes de decidir. Y qué bonito es orar: Señor, toma control, lo ponemos en tus manos, que seas tú guiándonos, que seas tú dirigiéndonos y que seas tú dándonos aún que pongas en nosotros el sentir para lo correcto. Estoy siguiendo la voluntad de Dios cuando busco su dirección a través de la palabra. Estoy dispuesto o estoy dispuesta a obedecer, aunque sea difícil. Y obedecer muchas veces es ir en contra de nuestra voluntad. Tengo paz en medio de la obediencia. Y a veces como seres humanos y más como cristianos nos cuesta. No nos gusta obedecer. Y el mayor ejemplo de hacer la voluntad del Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el huerto de Getsemaní Jesús sintió dolor, sintió angustia, pero decidió obedecer al Padre. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Imagínense, él tuvo la alternativa de obedecer o no obedecer, pero dijo: Señor, que se haga mi voluntad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me di imaginar que le costó, que le dolió, que no era lo que él quería, pero fue obediente. Jesús nos enseñó que la verdadera obediencia es rendir nuestra voluntad a Dios. Pero ¿cómo vivir en la voluntad de Dios? Y es tan fácil, pero a veces humanamente hablando es tan difícil hacerlo. La voluntad de Dios es orando todos los días. Y Dios no nos manda a orar 24 horas, 10 horas, 12 horas, sino que una oración corta y efectiva puede hacer maravillas. Leyendo la palabra de Dios, tomándonos un tiempo efectivo, escuchando la dirección del Espíritu Santo, buscando consejo sabio y obedeciendo aunque no entendamos todo. Muchas veces no vamos a entender ni no vamos a comprender literalmente qué fue lo que pasó, que literalmente nos pueden mandar a hacer, ve y enciérrate 3 horas, pero ¿por qué me voy a encerrar 3 horas? Yo no sé qué va a pasar en ese lugar, yo no sé qué le va a pasar durante esas 3 horas, pero ve, y muchas veces no vamos a entender o no vamos a comprender. Es un ejemplo que estoy poniendo. Y quizás no vamos a entender, pero ya cuando faltan 15 minutos o 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos para ajustar las 3 horas, pero tú te sales, desobedeciste. Dice, obedeciendo aunque no entendamos todo. Y muchas veces no vamos a entender nada, pero tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, al consejo y a lo que el Señor nos está mandando a hacer. Vamos a preguntarnos si estamos tomando decisiones según nuestros deseos o lo que la palabra nos dice. Te pregunto hoy, ¿hay algo que Dios nos está pidiendo entregar? Medítalo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo entregar? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios o a hacer la voluntad
nuestra. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Ejemplos de personas en la palabra que hicieron su propia voluntad. Y es triste como gente que un día estuvo a la par del Señor, conoció a Dios cara a cara y aún así hicieron su voluntad. Y la palabra nos muestra que cuando las personas decidieron seguir su voluntad en lugar de la de Dios, se enfrentaron consecuencias y consecuencias tristes. Vemos el ejemplo de Adán y Eva. Literalmente vivieron en el huerto del Edén, estuvieron cara a cara con Dios y aún así hicieron su voluntad. Y eso lo podemos mirar en Génesis 3:1. Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero decidieron hacer su propia voluntad y fueron desobedientes. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que entró el pecado al mundo. La desobediencia nos aleja de la voluntad perfecta de Dios. Y podemos adentrarnos un poquito más en lo que fue la desobediencia, lo que pasó con Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Muerte, pecado, destrucción, malicia. Podemos mirar muchas cosas. Una mujer que literalmente vivió el duelo, pero también vivió la alegría en su corazón. Otro ejemplo, un personaje de la palabra, todo lo conocemos y cuando leemos su historia nos da risa, pero es muy cierto, estaba haciendo su voluntad o la voluntad de Dios. Tristemente estaba haciendo su voluntad y es el profeta Jonás. Dios le ordenó ir a Nínive, pero Jonás quiso ir a Tarsis. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que pasó por una gran tormenta y terminó en el vientre de un gran pez. No podemos escapar del propósito de Dios. Te podrás esconder de 10,001 maneras, pero dentro de esas 10,001 maneras, Dios te va a encontrar. Otro ejemplo de la palabra, el rey Saúl. Y está en 1 Samuel 15. Dios le mandó destruir todo lo de Amalek, pero Saúl hizo las cosas a su manera. Perdió el reino. Dios valora más la obediencia que los sacrificios. El obedecer es mejor que un sacrificio. Sansón, Jueces 14, muchas veces siguió sus deseos y pasiones en lugar de obedecer a Dios. Consecuencia, perdió su fuerza, su libertad y su visión. Terminó siendo el payaso. Seguir nuestros deseos carnales puede llevarnos a la ruina espiritual. Otro ejemplo es el hijo pródigo. Pidió su herencia y decidió vivir según su propia voluntad. Perdió todo y terminó en gran necesidad. Fuera de la voluntad del Padre hay un vacío, pero en él hay restauración. El rey David, 2 Samuel, tomó a Betsabé y mandó a matar a Urías para encubrir su pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? Su familia sufrió grandes conflictos. Incluso los hombres de Dios sufren consecuencias cuando siguen su propia voluntad. Otro personaje es Pedro. Confió en su propia fuerza diciendo que nunca negaría a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Que terminó negando al Señor 3 veces. Debemos depender de Dios y no de nuestra propia confianza. Pero hubo personajes que decidieron escoger la voluntad de Dios. Uno de ellos, Abraham, dejó su tierra y su parentela para obedecer a Dios. María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y Jesús, el claro ejemplo, dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y aquí estamos nosotros en este tiempo. La voluntad de Dios dice, confía en mí, porque mis planes son mejores. Pero muchas veces nosotros como personas humanas y carnales decidimos confiar en nosotros mismos porque podemos pensar o podemos decir que nuestros planes son mejores.
Y podemos testificar de tanta gente que uno ha visto, que se les dice o se nos ha dicho, y al final hacemos o hacen lo que piensan que es mejor, cuando muchas veces hacer la voluntad de Dios es ir en contra de la corriente, en contra de nuestra voluntad, y quizás muchas veces nos puede llegar a doler, pero recuerda que todo es temporal. Dice Isaías, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Y ya para terminar, hay beneficios grandes y poderosos al hacer la voluntad de Dios. Tenemos la dirección de Él. Cuando hacemos la voluntad de Él, Él guía nuestros pasos y nuestro camino. Proverbios 3 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No caminamos solo ni tomamos decisiones sin dirección. Disfrutamos de su paz, dice Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón. Podemos descansar sabiendo que estamos en las manos de Dios. Otro de los beneficios al hacer la voluntad de Dios, permanecemos en el amor de Él. La obediencia nos mantiene cerca de Él. Juan 15, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Podemos tener una relación más íntima con Dios y nuestra vida da mucho fruto. Dios usa nuestra obediencia para bendecir a otros. Dice Juan 15, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y podemos ver crecimiento espiritual y bendecimos a quienes nos rodean. Hay beneficios y hay consecuencias. El hacer la voluntad de Dios es ser obediente a su palabra, pero el hacer nuestra voluntad es ser desobedientes a lo que Él nos manda hacer. Una pregunta que yo dejo hoy en esta mañana es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Nuestra voluntad o estamos permaneciendo en la voluntad de Dios? Espero que esta palabra sea de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de nosotros, porque créame que día con día Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Y una cosa yo les puedo decir, de que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de nosotros.